Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Santiago Piedrahita, el presidente del Grupo BIOS. Santiago es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Obtuvo un Master of Science en The Catholic University of America y posgrados en finanzas corporativas y liderazgo. Trabajó por cerca de 20 años en el Grupo Orbis, en donde ocupó diferentes posiciones en Chile, Brasil y Colombia, llegando hasta la presidencia del grupo. Desde 2016 es el presidente del Grupo BIOS, un conglomerado empresarial líder en el agro colombiano y que cuenta con marcas como Frico, Ringo, Finca y Contegral, entre muchas otras. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Santiago nos recomienda: primero, lo que no se anota, se olvida. Segundo, hay que hacer que el trabajo sea agradable. Tercero, uno es el responsable de su tiempo. Empecemos. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Time School. Juan Pablo, un gusto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí un placer estar aquí con tus oyentes. En este primer segmento, quisiera que exploráramos un poquito su relación con otras culturas. Tanto durante sus estudios como en la vida laboral, ha tenido la oportunidad de convivir con distintas culturas. Quisiera empezar por la cultura norteamericana, específicamente cuando estuvo en Washington estudiando su máster en la Universidad Católica de América. Pues para mí Washington es una de las ciudades más planeadas, más diseñadas, por decirlo así, más pensadas, por lo menos de las que yo conozco en el mundo. Y quisiera saber qué influencia tuvo el vivir en Washington con la cultura norteamericana, que también es más planeadora que la cultura latinoamericana, y si esto permeó de alguna manera su vida y la forma como usted realiza su planeación de corto, mediano, largo plazo. Sin duda, a ver, lo primero, pues coincido contigo, Washington es una ciudad muy agradable, encantadora, tuve la oportunidad pues, de hacer la maestría allá, la disfruté, la conocí, la caminé, la corrí, a mí me gusta mucho trotar y entonces en esa época, pues ese era mi placer más grande de hacer ejercicio por Washington, conociendo la ciudad, pues creo que es una forma rica de conocer y es trotar las ciudades. Y efectivamente, pues tuve la oportunidad de hacer la maestría allá, compartiendo clases pues con gente primero de muchos países y de muchas profesiones. Había mucha gente de la naval, había mucha gente de los temas de la industria de defensa, unos temas pues que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado estar cerca de ellos, y definitivamente pues es una oportunidad de tener un contacto con una vida muy cosmopolita, y eso definitivamente tiene impacto en la forma como uno piensa, en la forma como ve las oportunidades, porque uno, pues, orgullosamente de Medellín, pero en Medellín hemos sido pues siempre muy, un poquito aislados por estas montañas y no vemos más allá del ombligo. Y yo creo que salir y ver que el mundo es más grande que esto, que hay una gente muy interesante, abre la forma de pensar, abre el mindset un poquito, y yo creo que eso fue muy importante para mí en la vida. Y en términos de los aprendizajes, en términos de planeación, pues la maestría tuvo un gran enfoque hacia gerencia de proyectos y todo eso. Entonces, claramente, pues obviamente era un tema donde eso pues era muy importante. Y yo soy muy planeador. Yo me la paso planeando, pues no solamente desde los temas de estrategia, de negocios, sino en la vida personal, los pequeños detalles. Yo todos los días hago una lista de las cosas del otro día, de llamadas, tanto... Y todos los días, y he tenido hojas, cuadernos, he tenido de todo, pero tengo dos mundos, el mundo personal y el mundo laboral, y ahí escribo las llamadas que tengo pendientes, las conversaciones que tengo pendientes, las vueltas que tengo pendientes, los pagos, una cosa, lo demás allá, porque yo soy un convencido que si uno no anota las cosas y no lleva
se le olvidan, y el mundo cada vez tenemos más cosas en la cabeza, y si uno no está pendiente de todos los pequeños detalles, se le pasan. Entonces sí, soy muy planeador. También en sus inicios profesionales vivió cerca de 6 años en Chile, donde trabajó, realizó todos sus posgrados. ¿Qué aprendizajes recuerda usted como de esta época de su vida? Pues sin dejar de reconocer que Chile es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica y especialmente algunos años era mucho más notoria esta diferencia. ¿Qué recuerda que usted hubiera aprendido que le hubiera quedado permeada esta cultura? Hombre, yo efectivamente pues me fui muy joven a Chile. Yo tenía 26 años cuando yo trabajaba ya en el grupo Orbis. En ese entonces era en el negocio químico de Ambercol, y se hizo un joint venture con una empresa chilena para arrancar un negocio de cero, y a mí me mandaron para ser de gerente de eso. Tenía 26 años y, como yo digo, a mí me mandaba a comprar la guadañadora para arrancar allá. Fue muy retador, fue muy interesante en una cultura que no conocía, pero fueron momentos muy interesantes. Yo me gocé mucho esa experiencia, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Estaba pues también arrancando, como me casé, y desde ese entonces pues felizmente casado con Adriana, mi esposa, y juntos nos fuimos recién casados a hacer una aventura pues de vida en pareja, de vivir en un país que no conocíamos. Fue muy bueno, fue muy grato, tenemos buenísimos recuerdos. Además, un tema muy rico, y es que mi esposa es odontóloga, y viendo que nos íbamos para allá, se presentó a la Universidad de Chile e hizo su maestría en ortodoncia en Chile. Entonces esto fue muy interesante porque estábamos muy jóvenes, y yo pues trabajaba, tenía los amigos de la oficina, pero por ella terminé muy vinculado como con el mundo universitario. Entonces los fines de semana las salidas eran con gente de universidad y todo. Era muy bueno, pasamos muy rico, nos disfrutamos Chile, lo recorrimos, lo viajamos. Tengo muy gratos recuerdos, pero hablando un poco de la cultura, que era parte de tu pregunta, te tengo que reconocer que siempre tuve como un respeto enorme por los chilenos, porque tengo muy gratos amigos allá, muy buenos amigos, pero uno nunca, estando allá, a mí siempre me impresionaba cuando veía lo que veía, y decía, ¿y este país cómo ha logrado ser lo que es? Porque en general, el promedio de los chilenos son pesimistas, son un poco, cuesta trabajo como movilizarlos. Yo digo que el dicho de si se puede difícil, ¿para qué fácil?, se lo inventaron en Chile. Porque todo era así, si se puede difícil, ¿para qué no hacemos fácil? Entonces, eso te dice un poco como de mis pesadillas por allá. Pasé muy bueno, aprendí muchísimo. Yo creo que fue mi primera experiencia de liderazgo, porque yo fui para allá como gerente general. Yo era cosa chiquitica, pero al fin y al cabo era el responsable de todo. Entonces yo era el que tenía que ver los temas de la contabilidad, el de los pagos, el que me hablaba con los bancos, el que hacía de todo. Yo tenía que hacer de todo, y eso fue un aprendizaje enorme para mí. Incluso viendo algunos vacíos que tenía, decidí también estudiar allá en Chile. Allá hice un postítulo en finanzas corporativas, y no lo hice precisamente por un interés enorme en el asunto, sino por una necesidad que empecé a ver que tenía sobre ese asunto. Entonces me metí a la Universidad de Adolfo Ibáñez, buenísima. Chile, espectacular en educación, en vías, en infraestructura, en todo. Pero si los chilenos tuvieran un poquitico más de ímpetu, de energía y de positivismo, yo creo que sería un país muchísimo más desarrollado. Bueno, también tuve la oportunidad de trabajar en Brasil durante 2 años. Creo que aquí menos pesimistas, mucho más orientados a divertirse, a disfrutarse la vida, a gozársela. ¿Qué aprendió de esta forma como los brasileños viven? Que usted dice, esto sería chévere y qué bueno aplicarlo, o que inclusive lo aplica. Hombre, tienes toda la razón, y te digo la verdad, yo, si bien fue más corto mi pasada por Brasil, porque fueron 2 años y algo, a mí me encantó Brasil, me fascina Brasil, tengo un gusto enorme por Brasil. Yo creo que lo has descrito bien. Son muy buenos trabajadores, pero además de ser muy buenos trabajadores, son muy gozones, disfrutan lo que hacen. Molestan y sacan chistes como por todo, y hacen que el trabajo sea agradable. Tuve oportunidad de relacionarme sobre todo con brasileños del centro y del norte, de la zona de Sao Paulo y del nordeste, y son gente muy amable, muy cariñosa, muy cercanos, muy familiares. Te veían, pues hemos dicho, cualquiera te invita a los el apartamento donde tú vivías, te encontrabas con alguien en el ascensor y te invitaban a un asado, te invitaban porque hacen churrasco por cualquier cosa. Entonces
son muy gozones, disfrutan la vida, disfrutan el trabajo y son muy deportistas también. Yo recuerdo cuando yo viví en dos partes, en Sao Paulo y en Vitoria, que es el estado de Espíritu Santo. Cuando vivía en Vitoria, que esto es con playa, yo nunca había vivido al lado de la playa. Me pareció, al principio decía, uy, esto va a ser difícil, pero me pareció lo más fantástico de la vida. Y cuando uno salía temprano en la mañana por la oficina y cuando volvía, la playa, el bulevar de la playa era lleno de gente caminando, corriendo, en patineta, en bicicleta. Y entonces uno termina enganchado con eso y yo había todos los días hacía deporte, o en la mañana o en la tarde en la playa. Eso era lo más espectacular del mundo entero. Entonces tengo muy buenos recuerdos de Brasil, gente muy trabajadora, pero gente gozona y que disfruta la vida. En este segundo segmento quisiera que nos enfocáramos en Grupo Bios y sus negocios. Cuando estaba en Orbis, que ahorita nos lo mencionó, trabajaban más con insumos, materiales, herramientas. Yo lo llamaría cosas un poquito menos vivas. Ahora en Bios es nutrición, plantas, animales, pues, todo este mundo vegetal animal muy chévere. Estos dos tipos de insumos o de temas con los que se trabajan hacen que cambien prioridades, hacen que el liderazgo, que los enfoques sean distintos, ¿o no? Este es un tema muy interesante, Juan Pablo. Yo creo que la respuesta es no, porque claramente cuando me invitaron a venir aquí a esta organización, no me invitaron precisamente por el conocimiento técnico y la expertise mía en nutrición, ni en manejo de los animales, ni nada, porque primero soy ingeniero mecánico. Segundo, venía de 20 años de la industria química y de materiales de construcción, como acabas de decir. Entonces yo no vine aquí precisamente pues como por el conocimiento en el tema. Yo creo que a mí me invitaron, claramente fue a liderar un equipo, a ser como el maestro de ceremonias, pues el director de orquesta de una organización llena de talentos, con mucha gente conocedora de esos temas técnicos y que las prioridades como líder en esta organización, y yo diría equivalen a como líder en cualquier otra organización, son básicamente tres, que es lo que yo le digo a la gente. Los líderes aquí tenemos que hacer tres cositas. Uno, ayudar a definir el camino, ayudar a construir un propósito y una dirección. Eso es como lo primero. Una vez eso está claro, es movilizar a la gente, inspirarla y generar entusiasmo sobre ese camino. Y lo tercero es hacer que las cosas sucedan y que los resultados se den. Entonces, fíjate que estas tres cosas, que las que yo siento que hago todos los días acá en esta organización, quizás son las mismas tres cosas que hacía allá, simplemente en un entorno, en una industria distinta, porque no creo que el tema central sea pues como el conocimiento. Obviamente uno ya va aprendiendo del sector, las conversaciones pues, son más enriquecedoras y todo, pero al final del día yo creo que como líderes de estas organizaciones, independiente del sector en el que uno esté, lo que uno hace al final del día son las tres cosas: es definir un camino, ayudar a definir una orientación, movilizar, inspirar a la gente para que la gente se monte en el bus de ese camino, porque si los equipos empiezan cada uno a trabajar para lados distintos no avanzamos, y en función de que eso suceda, hacer que los resultados se den. Bueno, gran parte de la operación de Grupo Bios, pues dado su carácter, es rural. O sea, tienen plantaciones, sembrados y demás, pero también tienen plantas e instalaciones y las mismas oficinas en zonas urbanas. Tener esta dualidad o estos dos pues, formas de trabajo, espacios de trabajo, impactan de qué manera la forma como se trabaja, los horarios, los tipos de beneficios, las políticas, para lograr que pues, tanto los de las zonas rurales como de las urbanas sientan que hay balance de vida. De acuerdo, ese punto es fantástico y bien tú lo has dicho, estamos dispersos en Colombia, no solamente en la ruralidad, sino también en los principales urbes. Esta es una organización bien dispersa. Precisamente esta semana, en un ejercicio que tenemos más de 210 sitios operativos aquí en Colombia. Esos son plantas, esos son granjas, esos son centros de distribución, lo que sea. Pero hay gente nuestra operando, haciendo actividades relevantes. Entonces, definitivamente es un tema de mucha dispersión que tiene obviamente retos de comunicación, de alineación de equipos, de control también, de muchas cosas, pero tenemos una obsesión en garantizar el balance de vida-trabajo, nos preocupamos mucho por ello y entendemos que eso es distinto en las ciudades que en el campo. En las ciudades hay retos de movilización, de distancia, de pronto en el campo a veces menos. En el campo tenemos otros retos de bioseguridad, son retos muy importantes que tenemos que convivir con ellos. Entonces,
hemos venido tratando pues de garantizar que haya formas flexibles de trabajo. Entonces, incluso desde antes de la pandemia ya veníamos trabajando en eso, y después de la pandemia pues con mucha más razón, y son temas que en la organización nuestra se quedaron. Tenemos gente que trabaja 100% virtual, tenemos otra que todavía tiene sistemas híbridos, tenemos otros que están físicamente todo el tiempo, tenemos horarios flexibles para que la gente pueda moverse, y en el campo particularmente, dependiendo del tipo de operación, tenemos gente que vive en las granjas, donde tenemos viviendas agradables, buenas, algunas de ellas para familia completa, para que vivan ahí con sus hijos y esto. Otros donde no es en ese caso, hay sitios de vivienda para que ellos estén 8 días y ya se vayan otro tiempo para sus casas por efectos de la bioseguridad. Tenemos de todos los modelos, dependiendo de la ubicación, del tipo de operación de la cual estemos hablando, pero claramente somos conscientes de eso. También eso está siendo impactado un poco por la dificultad de la consecución de la mano de obra. Hay que reconocer que en el campo cada vez está costando un poco más la consecución de mano de obra, y eso pues nos reta como organización a garantizar ser más atractivos, haciendo que haya más mecanismos flexibles de contratación, adecuarnos nosotros a las necesidades un poco para poder hacer atractiva la organización para esos trabajos. Bueno, a ver, yo como consumidor me aproximo a las innovaciones, a los lanzamientos de los productos que ustedes hacen en las diferentes marcas. Yo, si quisiera buscar como un punto común, una forma de resumirles, yo diría, en Grupo Bio lo que están buscando es facilitar la vida a las personas. O sea, para mí, cada cosa que vea, cada producto, cada cosa, esto es para que a mí me quede más fácil, yo ahorre tiempo y sea más chévere mi vida. Estoy en lo cierto, equivocado, y si sí estoy en lo cierto, ¿por qué han llegado allá o qué los ha llevado, qué los ha conducido en este sentido? A ver, efectivamente, el que llega al consumidor final como tú, que es donde tenemos los negocios de mascotas y los negocios de proteína para humanos. En el negocio de proteína para humanos, donde tenemos pollo, huevo, carnes frías, proteínas de origen vegetal y varias otras ofertas, sí tenemos dentro de los objetivos primarios la practicidad y la conveniencia como un driver de nuestras innovaciones. ¿Y por qué queremos hacer eso? Y es porque estamos convencidos que la gente cada vez tiene menos tiempo, y al tener menos tiempo, pues la cocina no puede ser un problema, y queremos ser parte de las soluciones para esas familias que tienen poco tiempo para la cocina, pero que quieren nutrir bien y adecuadamente a sus familias, ¿cierto? Que la cocina sea algo entretenido y agradable también, ¿cierto? Y entonces por eso hemos venido desarrollando productos de alta practicidad, productos de buen gusto, cada vez más listos para, y ahora venimos incluso pues con más innovaciones en ese sentido, porque hay temas, yo creo que todos como usuarios hemos visto, y voy a ir al caso de un pollo. Uno compra una bandeja de pollo, la mete en el congelador, y cuando va a comer el pollo está ese bloque en el congelador y entonces uno no sabe ni qué hacer. Ese es un problema enorme que todos hemos vivido en algún momento, ¿cierto? Y basado en eso vienen unas innovaciones espectaculares de piezas individualmente congeladas, es decir, donde tú puedas mantener la cuestión en el congelador, sacas nomás una pechuga o un muslo, un contramuslo, lo que necesites, y lo dejas descongelando, y la bolsa completa se queda ahí. O sea, porque hoy son esos bloques, eso no tiene nada de practicidad, nada de conveniencia. Queremos irnos migrando de ahí y seguir generando disrupciones con un objetivo grande de practicidad y funcionalidad. En este último segmento quisiera dejar a un lado un poco Grupo BIOS y hablar más del ser humano, de esta persona que está al frente de este conglomerado, pero que además tiene un ámbito personal. Entonces, empecemos por contarle a nuestros oyentes cómo es un día normal desde el punto de vista laboral en la vida del presidente de Grupo BIOS. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuál es su rutina? ¿Cómo distribuye su día? Ok, a ver, de pronto entonces ahí la levantada es alrededor, obviamente digo alrededor porque hay días que toca más y hay que viajar, o hay días, pues, pero en general es alrededor de las 5:30 de la mañana. Me arreglo, me gusta desayunar con calma, desayuno bien, generalmente bien. Yo soy de los que trato de nunca salir de casa sin estar bien desayunado. Y mientras hago el desayuno, tomo siempre el tiempo como de salir ya de una vez
informado en términos de periódicos. Entonces ahí reviso el Colombiano, el Tiempo, a veces la República también. Cuando salgo de casa ya eso está chuleado. Trato de llegar a la oficina alrededor de las 7 de la mañana. Y cuando digo trato es porque no siempre es igual, pero trato de tener alrededor de los primeros 30 minutos, ojalá para poder terminar de informarme de temas, leer correos, dejar cosas urgentes despachadas y que ojalá la actividad ya como de reuniones y ese tipo de cosas, ojalá fuera desde las 7:30. Ya ahí empiezan pues mucho tema de reuniones con equipos internos, generalmente pues con los negocios, etcétera. Hacia el almuerzo veo como 3 opciones como para describir eso y es o participamos en reuniones que se alargaron y que estaban programadas al mediodía, o trato de hacer relacionamiento con terceros, almorzar con un cliente o con un proveedor o alguna cosa que sea, pues, que sea interesante, o cuando no tengo ninguna de las dos, realmente aprovecho el almuerzo para trabajar un poquito en correos, en revisar un poco temas pendientes, etc. Por eso yo creo que los últimos 25 años, salvo la pandemia que estuvimos en casa, creo que nunca almuerzo en casa, siempre he almorzado en la oficina o en la planta o en algún lado, pero nunca soy de los que viene a casa para almorzar porque por distancias y eso no me da. Entonces aprovecho ese tiempo, insisto, o para hacer relacionamiento con terceros, o para tener reuniones que estaban programadas a esa hora, o para dedicarme ese espacio mientras almuerzo, una ensalada, un sándwich o alguna cosa, para revisar temas pendientes, leer asuntos que le mandan a uno y que a veces se van quedando ahí pegados. Perdón. Y también, pues la tarde continúa más o menos parecida, dedico también un buen tiempo a temas gremiales como la ANDI, la ANDI Nacional, las cámaras de alimentos balanceados, a ProAntioquia, y son instituciones en las cuales estamos absolutamente comprometidos y que demandan mucho tiempo también. Entonces, buena parte de las reuniones de esos foros generalmente son en las tardes, ProAntioquia, por ejemplo, muchas veces son al final de la tarde. Y salvo que haya alguna reunión, eso trato de salir hacia casa siempre hacia las 5:30 de la tarde, no más allá de eso. No me gusta como estar en la oficina más allá de eso porque siento que le estoy robando tiempo a las demás también. Y ahí tratar de llegar a casa pues hacia las 6 o antes y también disfrutar un poquito de la familia. Eso es más o menos como un día estándar. Bueno, hablemos precisamente de la familia. Usted es un hombre de familia, ahorita nos mencionó a su esposa, y sé que le gusta dedicarle tiempo. ¿Cuándo pasan tiempo juntos? ¿Qué actividades hacen en familia? Sí, efectivamente, para mí el tema de la familia es fundamental. Creo que la felicidad al final del día en la vida es de las cosas que lo hacen sentir bien. Y a mí la familia me hace sentir muy bien. No solamente mi familia estrecha, pues mi señora y mis 2 hijas, sino en general la familia. Temas, por ejemplo, que desde hace muchos años atrás, por un tema de mi familia extendida, mis papás, mis hermanos, etc. Algo que nos gusta hacer desde hace muchísimos años, teniendo la fortuna de tener vivos a mis papás, es viajar y viajar todos juntos. Unos pelotones de 15, 17 personas. Y hemos recorrido buena parte del mundo, todos juntos viajando. Eso para los nietos de mis papás es una fantasía. Todos tienen bellos recuerdos de distintos viajes que como familia extendida hemos hecho. Pero no solamente disfruto de eso con la familia extendida, sino con mi familia estrecha, pues mis hijas y mi señora. Nos encanta salir a comer, nos gusta mucho también hacer viajes entre nosotros, nos gusta mucho irnos para la finca también. Y en eso es como yo disfruto un poco el tiempo con ellos. Bueno, ahorita nos mencionó su afición por el deporte desde la primera pregunta cuando hablamos de Washington. ¿Qué actividades, además de correr, le gusta hacer? ¿Qué actividades deportivas y cuándo lo practica? Juan, a mí sí, efectivamente, desde pelado me ha gustado mucho trotar y desde hace como unos 10 años me gusta también la bicicleta. Lamentablemente, como desde mitad de año vengo parado, porque tuve una lesión a mitad de año, precisamente por el trote, se me complicó una rodilla, la rodilla derecha. Entonces he estado desde mitad de año muy parado, pero a mí me han gustado hasta ahora esos 2 deportes, el trote y la bicicleta tanto de montaña como de ruta.
después de la pandemia, tengo que confesarte que le cogí un poquito de miedo, como de susto a la vida. Y entonces me compré en pandemia un rodillo y disfruto mucho el rodillo y monto mucho, pero el rodillo. Y trato en general, pues insisto, desde junio que estoy parado no, pero hasta junio trataba en general de unas 3 veces a la semana poder hacer ejercicio. Tengo muy planillado que el fin de semana mínimo una y otras 2 en semana. Anteriormente, por hace tiempo atrás, lo hacía temprano en la mañana, 5 de la mañana, algo así, pero un poco como con los temas del tráfico, los horarios aquí, etcétera, se me ha complicado más. En la oficina teníamos un gimnasio muy sabroso y a mediodía lo hacía, pero después de pandemia que cerramos el gimnasio para poder ganar espacio para las oficinas y todo, ya me he vuelto más un poco de las tardes. Entonces ahora lo que hago en semana lo hago por las tardes y en fin de semana sí por la mañana. Bueno, finalmente, ¿qué recomendación les quisiera dar a nuestros oyentes de buenas prácticas o hábitos que usted tiene y que cree que son parte de lo que le ha ayudado, no solo a ser exitoso en su vida, sino también a lograr ese balance de vida? Pues yo diría, Juan, 3 cosas. La primera, que todo lo que uno hace en la vida tiene que tener un propósito. Y en el caso particular mío, me afilio mucho con el propósito de la organización en la que trabajo. En el caso particular de BIOS, tenemos un propósito espectacular en la nutrición, en el desarrollo del campo, en la lucha contra el hambre. Y he hecho que ese propósito sea un propósito mío también. Y esa vaina hace que a uno se le mueva la aguja, esa vaina lo moviliza a uno, hace que el trabajo, uno disfrute el trabajo. Y hemos tratado que en Grupo BIOS todo el mundo se sienta comprometido con el propósito. Y por eso creo que es uno de los temas que a mí más me enorgullecen, y es que la gente se vincule con un propósito, porque si uno no tiene propósito en la vida como que le pasa desapercibida. Eso sería lo primero. Lo segundo, yo diría tener claras las prioridades, porque uno es el único responsable de su tiempo y de lograr lo que uno quiere. Entonces, si uno anda ahí por la vida sin mucha planeación, las cosas no se van a dar, no va a poder sacar nunca tiempo para el deporte, no va a sacar nunca tiempo para la familia. Entonces yo creo que uno tiene que tener claras cuáles son sus prioridades y garantizar que saca tiempo para todo lo que quiere. Porque si no, insisto, esas cosas nunca se dan. Y lo tercero, y muy relacionado con el anterior, es rodearse bien y empoderar a la gente. Yo particularmente me mantengo siempre muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo. Gente súper buena, gente comprometida y gente en la cual confío enormemente y los empodero muchísimo. Y así es que puedo también tener ese balance de vida y garantizar tener tiempo para mi familia y para el deporte y para todo, porque si no sería absolutamente imposible. Yo diría, eso son como mis 3 recomendaciones, Juan Pablo. No, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por todas estas experiencias y estas vivencias que con seguridad van a ser de mucha ayuda para todos nuestros oyentes. Juan Pablo, encantado, muchísimas gracias por invitarme y un gusto. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Santiago. Primero, lo que no se anota se olvida. Segundo, hay que hacer que el trabajo sea agradable. Tercero, uno es el responsable de su tiempo. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.